Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Arrestan al organizador de la Misa Negra en Kansas tras agredir a un manifestante. Multitudinaria marcha por la vida en Argentina exige la derogación del aborto. Monseñor Argüello advierte sobre la secularización en España. El Papa Francisco, la alegría cristiana no evita la cruz. El Papa Francisco aprueba la canonización de la primera santa de Venezuela. El obispo de Lourdes ordena cubrir los mosaicos de Rupnik en la Basílica del Rosario. Debate en el Vaticano sobre la moralidad del cambio de sexo. Obispo alemán cuestiona el criterio de muerte cerebral. Protestas en Gaza. La población culpa a Hamás y a Israel y exige cambios. Restauran y presentan el vídeo original de la milagrosa lacrimación de la Virgen de Siracusa. Emergencia en Myanmar. La Iglesia Católica pide un alto al fuego para permitir ayuda humanitaria. La Iglesia Protestante de Suecia exigirá a nuevos sacerdotes casar parejas del mismo sexo. Arrestan al organizador de la Misa Negra en Kansas tras agredir a un manifestante. Michael Stewart, organizador de la llamada Misa Negra frente al Capitolio de Kansas, fue arrestado después de golpear a un manifestante durante una confrontación dentro del edificio gubernamental. Un vídeo difundido en redes sociales muestra el momento en que Stewart golpea en el rostro a Marcus Schroeder, quien intentaba retirarle unos papeles de las manos. La agresión llevó a la intervención inmediata de la policía, que lo redujo y se lo llevó detenido. Otros dos miembros del grupo satánico también fueron arrestados tras intentar continuar con la manifestación. Previo a este incidente, Stewart había pisoteado hostias no consagradas como parte del ritual satánico, lo que provocó la indignación de los fieles católicos que se encontraban en oración. En respuesta, la arquidiócesis organizó una adoración eucarística y una misa en reparación, lideradas por Monseñor Joseph Naumann, arzobispo de Kansas City. El evento reunió a cientos de personas, quienes respondieron con oración y cánticos religiosos al acto de burla contra la fe católica. Hasta el momento, no se han definido los cargos exactos que enfrentará Stewart tras su arresto. Multitudinaria marcha por la vida en Argentina exige la derogación del aborto. Miles de personas se reunieron en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina en la 10ª edición de la Marcha por la Vida, manifestándose en defensa de los niños por nacer y exigiendo la derogación de la ley de aborto vigente en el país. Bajo consignas como Sí a la vida y defendamos al más vulnerable, la movilización contó con la participación de familias, jóvenes y líderes pro vida. En Mendoza, la vicegobernadora Eve Casado encabezó la concentración y reafirmó su convicción de que, sin vida, no hay libertad ni derechos. El reclamo también se hizo sentir en otras provincias como Salta, Chaco y San Rafael, donde los manifestantes pidieron al presidente Javier Milei cumplir su promesa de campaña y eliminar la legislación que permite el aborto en Argentina. Durante el evento, oradores como el Dr. Horacio Goicoechea destacaron que la ley representa una pérdida irreparable para los no nacidos y llamaron a un enfoque integral de protección a la maternidad. La movilización concluyó con un llamado a elegir legisladores comprometidos con la defensa de la vida en las próximas elecciones. Monseñor Argüello advierte sobre la secularización en España. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, advirtió sobre la creciente secularización en España durante la inauguración de la 127ª Asamblea Plenaria. Señaló que ya no es posible afirmar «soy católico porque he nacido en España», pues la identidad religiosa ya no es algo asumido de manera cultural. En su discurso, lamentó que muchas pilas bautismales en el país estén vacías debido a la falta de nuevas generaciones de creyentes, mientras que en las grandes ciudades la fe se vive con menor compromiso. Monseñor Argüello también alertó sobre el riesgo de que las instituciones católicas, como organizaciones caritativas y educativas, dependan excesivamente del Estado y terminen diluyendo su identidad cristiana. En este contexto, subrayó la importancia de construir comunidades de fe que vayan más allá de experiencias emotivas, fomentando un discipulado sólido. También destacó el impacto del Papa Francisco en la Iglesia y la necesidad de seguir su llamado a una conversión pastoral que impulse la misión evangelizadora en la sociedad actual. El Papa Francisco, la alegría cristiana no evita la cruz. El Papa Francisco compartió una profunda reflexión sobre la alegría cristiana, afirmando que ésta no proviene de soluciones fáciles ni evita el sufrimiento, sino que se basa en la certeza de que Dios nunca abandona a su pueblo. En un mensaje dirigido a la Segunda Asamblea Sinodal de las Iglesias en Italia, el pontífice confesó haber experimentado esta verdad tanto durante su hospitalización en el Policlínico Gemelli como en su actual convalecencia en el Vaticano. El Santo Padre explicó que la verdadera alegría cristiana no es excluyente, sino que se abre a todos y se vive en la vida cotidiana, a través del compartir y la acogida. Asimismo, instó a los participantes del sínodo a dejarse guiar por el Espíritu Santo en sus deliberaciones y a avanzar con esperanza.
Finalmente, reiteró que la Iglesia no se rige por mayorías o minorías, sino por un pueblo fiel que camina en comunión, iluminado por la palabra de Dios. El Papa Francisco aprueba la canonización de la primera santa de Venezuela. El Papa Francisco ha dado luz verde a la canonización de la Madre Carmen Rendiles, quien se convertirá en la primera santa de Venezuela. Esta decisión llega poco después de la confirmación de la santidad de José Gregorio Hernández, consolidando así a dos figuras venezolanas en los altares. Además de la canonización de la Madre Carmen, el Santo Padre ha autorizado la promulgación de nuevos decretos que reconocen las virtudes y milagros de otros candidatos a la santidad, incluyendo un sacerdote diocesano en Italia, otro en Brasil, un laico en Papúa Nueva Guinea y un arzobispo turco. Madre Carmen Rendiles nació en Caracas en 1903 y dedicó su vida al servicio religioso en la Congregación de las Siervas de Jesús. Durante los años 50, lideró la refundación de esta orden en Venezuela, logrando su reconocimiento oficial en 1965. Tras su fallecimiento en 1977, su intercesión fue clave en la sanación milagrosa de un médico venezolano en 2003, lo que llevó a su beatificación en 2018. Ahora, con la aprobación de un segundo milagro, el Papa Francisco confirma su canonización, cuya fecha será determinada en un próximo consistorio. El obispo de Lourdes ordena cubrir los mosaicos de Rupnik en la Basílica del Rosario. En un gesto simbólico hacia las víctimas de abusos en la Iglesia, el obispo Jean-Marc Micas de Tarbes y Lourdes ha decidido cubrir los mosaicos de Marco Rupnik en la Basílica del Rosario. Esta acción se enmarca dentro del año jubilar y busca facilitar el acceso espiritual al santuario a todos los peregrinos. Las dos puertas de entrada principales ya han sido cubiertas, y en los próximos días se procederá a cubrir las puertas centrales antes del inicio de la temporada de peregrinaciones. El obispo Micas ya había manifestado en 2024 su deseo de retirar los mosaicos, decisión que ahora avanza con pasos concretos. Desde julio del año pasado, la iluminación nocturna de estas obras había sido suspendida. Mientras tanto, el caso de Rupnik sigue su curso en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha concluido la fase de recopilación de información y se prepara para un juicio penal. Debate en el Vaticano sobre la moralidad del cambio de sexo. Recientes declaraciones del cardenal Víctor Manuel Fernández han generado debate en la Iglesia, al abordar el tema del cambio de sexo desde una perspectiva pastoral. En un documento oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se reafirma que las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo no son moralmente aceptables, pero se introduce una excepción en casos de disforia extrema que pueda llevar a situaciones críticas de salud mental. Esta postura ha sido interpretada como una apertura en la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el tema. La declaración ha despertado preocupación entre sectores católicos que consideran que esta argumentación podría debilitar la doctrina moral. La discusión recuerda controversias previas sobre temas como la comunión para divorciados en nuevas uniones o la bendición de parejas del mismo sexo. Obispo alemán cuestiona el criterio de muerte cerebral. El obispo emérito de Fulda, Heinz Josef Algermissen, ha puesto en duda la validez del diagnóstico de muerte cerebral como criterio suficiente para declarar el fallecimiento de una persona. En una carta publicada en el semanario católico Die Tagespost, el prelado argumenta que recientes estudios científicos sugieren que el cerebro no es el único órgano responsable de la integración del cuerpo humano, lo que podría afectar la forma en que se determina la muerte desde el punto de vista médico y ético. El debate sobre la muerte cerebral tiene profundas implicaciones en el ámbito de los trasplantes de órganos. Algunos expertos, como el filósofo Joseph Seifert, han advertido sobre los riesgos de considerar a una persona con muerte cerebral como un simple donante de órganos sin haber fallecido completamente. Algermissen subraya que la donación de órganos debe seguir siendo un acto voluntario y generoso, sin que se minimice la dignidad de la persona en estado terminal. Estas reflexiones han reavivado la discusión sobre la ética médica y su compatibilidad con la enseñanza de la Iglesia. Protestas en Gaza. La población culpa a Hamás y exige cambios. En medio del conflicto que sacude la Franja de Gaza, crecen las protestas de la población local contra el grupo Hamás, al que consideran corresponsable junto a Israel de la crisis humanitaria y la violencia que azota la región. Según el analista político cristiano Khalil Sayegh, nacido en Gaza, estas movilizaciones reflejan un cambio en la percepción de la gente, que reclama el fin del control de Hamás, tanto en el gobierno como en su estructura armada. Las manifestaciones, que han tenido lugar en diversas ciudades de la Franja, marcan un punto de inflexión, ya que, a diferencia de ocasiones anteriores, no han sido reprimidas con brutalidad, debido a la situación militar que enfrenta el grupo islamista. Sayegh destaca que los habitantes de Gaza, al borde de la hambruna, ven en Hamás un obstáculo para la paz y la reconstrucción. Además, señala que las críticas al grupo no son nuevas, pues ya en 2023 hubo manifestaciones en su contra, aunque en aquel momento fueron sofocadas rápidamente. Ahora,
Con la dificultad de ejercer control total sobre la información, las protestas se han hecho más visibles. Sayek subraya que la crisis humanitaria sigue agravándose y aboga por una franja de Gaza libre tanto de la ocupación israelí como del control de Hamás, considerándolo el único camino para evitar nuevas guerras y garantizar estabilidad. Restauran y presentan el vídeo original de la milagrosa lacrimación de la Virgen de Siracusa. Una grabación histórica ha sido restaurada y presentada en un evento especial en Siracusa, Italia. Se trata del vídeo original de 1953 que registró el misterioso llanto de una imagen del Inmaculado Corazón de María, un fenómeno que en su momento atrajo la atención mundial. La restauración estuvo a cargo de la Cineteca Dello Estreto, que utilizó tecnología de última generación para digitalizar la película en alta definición, asegurando su preservación para las futuras generaciones. Durante la proyección, el arzobispo de Siracusa, Monseñor Francesco Lomanto, resaltó el impacto del suceso y el valor de esta evidencia fílmica, que continúa siendo objeto de reflexión y análisis. El evento también incluyó una presentación académica por parte de estudiantes locales, quienes investigaron el significado histórico y cultural del fenómeno. La lacrimación, ocurrida en el hogar de una joven pareja en 1953, fue verificada por análisis científicos que confirmaron que las lágrimas eran humanas. La restauración de la filmación no solo permite conservar un testimonio visual del milagro, sino que también refuerza su impacto como signo de fe y esperanza para los creyentes de todo el mundo. Emergencia en Myanmar. La Iglesia Católica pide un alto al fuego para permitir ayuda humanitaria. La crisis en Myanmar se ha agravado tras un devastador terremoto que ha dejado a miles de personas sin hogar y ha colapsado servicios esenciales. Karuna Myanmar, la organización caritativa de la Iglesia Católica en el país, informa que la falta de medicinas y refugios pone en peligro la vida de los damnificados, mientras que los cortes de electricidad y las interrupciones en las comunicaciones dificultan la atención a los afectados. La Iglesia ha movilizado a voluntarios en las diócesis más afectadas y ha iniciado coordinaciones con agencias humanitarias internacionales para garantizar la entrega de suministros básicos. En este contexto de crisis, los obispos de Myanmar han hecho un llamado urgente a un alto al fuego inmediato, dado que el país sigue sumido en un conflicto civil que obstaculiza la distribución de ayuda. La conferencia episcopal señala que la situación humanitaria es crítica, con millones de personas en riesgo, y agradece la solidaridad del Papa Francisco y otras autoridades eclesiales. La Iglesia reitera su compromiso de apoyar a la población afectada, mientras insiste en la necesidad de un cese de hostilidades para garantizar el acceso seguro a la ayuda internacional. La Iglesia Protestante de Suecia exigirá a nuevos sacerdotes casar parejas del mismo sexo. La Iglesia Protestante de Suecia está considerando establecer como requisito para sus nuevos sacerdotes la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo. Esta medida, que ha generado un intenso debate dentro de la comunidad religiosa y en el ámbito legal, surge tras una revisión jurídica realizada por la agencia sueca Next, la cual concluyó que no existen obstáculos legales para implementar este cambio. Los defensores de la iniciativa argumentan que priorizar la no discriminación es coherente con decisiones previas de los tribunales europeos, mientras que los críticos advierten que la política afectaría la libertad religiosa de quienes aspiran al sacerdocio. El debate se intensificó en enero, cuando la Iglesia publicó el informe legal que respalda esta postura. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta medida. Hel Lejon, profesor de Historia de la Iglesia y editor de la revista pastoral sueca Svensk Pastoral Tidskrift, cuestionó la imparcialidad del estudio y encargó un segundo análisis jurídico. Este informe, realizado por los juristas Percy Bratt y Joachim Lundqvist, concluyó que imponer la celebración de matrimonios igualitarios como requisito para los nuevos sacerdotes sería discriminatorio. Además, señalaron que aplicar normas distintas a sacerdotes recién ordenados y a aquellos ya en ejercicio generaría una diferencia injustificada. Mientras la Iglesia aún no toma una decisión definitiva, el tema ha reavivado el debate sobre la libertad religiosa en Suecia, con organizaciones cristianas denunciando que la presión legal sobre las iglesias conservadoras ha ido en aumento en los últimos años. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.